Yeah, 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 yeah. I'm grimy. Killed the plug, take the bud, cause I'm grimy. Run up, get gunned down, cause you can find me. Anywhere on the block or the Grammys. Keep on talking and I'ma run up on your granny. Cause I'm grimy. Cause I'm grimy. Your girl gave me advice and I ain't talking Siamese. You said I ain't a killer, but I'll be one when you try me. I get rounds in the bar, I get rounds in the streets. I got two hitters with me and know they never discreet. I got the heat for you haters, I got the best of you laters. This is our last time talking until your eulogy speak. Grimy, killed the plug, take the bud, cause I'm grimy. Run up, get gunned down, cause you can find me. Anywhere on the block or the Grammys. Keep on talking and I'ma run up on your granny. Cause I'm grimy. Cause I'm grimy. Your girl gave me advice and I ain't talking Siamese. You said I ain't a killer, but I'll be one when you. I never started, but I finish it. Got a bullet with my name, but it's in the shit. You got a pocket full of fame, that's a pocket full of hoes. Shot above, transforming these hoes. Never been a snitch, never been a bitch. I don't know which whip to whip. You can find me anywhere on the block or the Grammys. Keep on talking and I'ma run up on your granny. Bienvenidos ahí sí. Bienvenidos sean todos muchachos. Estamos en un nuevo streaming. Estamos con la gran final de Liga Nacional 11 versus 11, la tercera división, gente. Recuerden, si comentan, van a aparecer aquí en la transmisión, en el chat. Y obviamente si están compartiendo, si están dándole like, también van a aparecer ahí en la reacción. Se enfrentan dos equipazos, New Eleven. El primero de la fase regular de esta tercera división, que cumplió con su objetivo, que salió primero de la fase regular y llegó a esta final que tanto esperaban ambos equipos, y que bueno, ahora vamos a jugar. Ahí está, mira, tenemos a Claudio Ferreira, dice quién juega New Eleven contra Exiliados. También tenemos a Cedín Medina. Vamos New Eleven, ahí están los muchachos apoyando a New Eleven. Vamos a pasar a ver el versus, porque sí, tenemos el versus, ya lo estamos anunciando. New Eleven contra Exiliados, se vienen en este enfrentamiento, van a estar ahí dándolo todo, que van a estar ahí en una batalla por llevarse esos $175 y también la Copa de Campeones. Ahí está la gente comentando, dice vamos New Eleven, dice Carlos Campillay, que también está presente en este stream, en esta transmisión. Ignacio André, el capitán de Exiliados. Muchachos, ustedes ya le pueden dar go, porque nosotros vamos a pasar a la pantalla de juego en cualquier momento. Yo sé que están listos y dispuestos. Ahí suena Ronaldo. Cuando suena Ronaldo es porque ustedes están aquí, miren. Vamos a pasar a la otra pantalla. Y ahí está, aparecen sus comentarios. Dice, vamos Exiliados. Dice, confío en mis gods. Eric Caballero Arteta. Dice, Oscar Manrique Montoya. Con todo Exiliados está llegando el apoyo para Exiliados, muchachos. Ahí están también llegando los compartidos y los likes. Emerson Ollar se le dio like. ¡Ampa! Gracias ahí por los likes, gente. Recuerden darle like, suscribirse, seguirnos, comentar, compartir. Todo ayuda. Los equipos ya van a dar go. Van a empezar antes. Se está cargando ya el salón. Pronto vamos a pasar al salón, al juego, para que ustedes puedan verlo. También comentar junto a nosotros. Está cargando, yo lo estoy viendo, de momento. Mira, dice, vamos New Eleven, vamos Opresor, dice Dani Paredes. Michael Hernández dice, vamos New Eleven. Están apareciendo todos los fanáticos también del New Eleven. Ahí está Maxi Olivares, compartió el stream. Grande Maxi, grande Papu. Está ahí compartiendo el streaming para aparecer ahí también en la gran final. Mira, vamos en el partido. Aquí le vamos a pegar con referencia para que el chat también aparezca en el partido. Ahí está. También Rodrigo Rivera del Canto le da like. Tenemos a Maxito Pincheri, dice dale New Eleven. Están apareciendo los fanáticos de Leonel. Checo Castro también le da like al vídeo y aparece en pantalla. Gracias Papu, gracias Pa. Está cargando ya la pantalla. Yo, mira, en breve le voy a mostrar, porque yo lo estoy viendo aquí. Voy a tomar un poquito de agua. Cansa hablar, gente. Carlos Campillay también le da like, está comentando también, dándole like. Gracias, Papu. También a Rigo González ahí también presente.
en esta gran finalísima. La finalísima del... Yo ya estoy cargando acá. Voy a interactuar. Sí, hoy también los muchachos dándole like. Muchas gracias a todos, gente. Sí, también Ricardo Andrés le da like, Ampa, saludos. Ahí también tenemos a Alejo Alvarado, también a Rigo González, New Eleven Football Club. Vamos, mi New Eleven, cabros. Ahí están haciendo los fanáticos de la New Eleven. De la New Eleven, mira. Les voy a recordar un poquito el formato de este torneo. Vamos allá a la pantalla de juego, ¿eh? Vamos a la pantalla de juego. Y ahí está, están los muchachos listos y dispuestos. ¿De qué trata? ¿De qué trata la pantalla de Yogo? Bueno, este torneo es mejor de 3 en los playoffs. Y obviamente, tienen que ocupar una selección y un club. El orden lo decide el equipo que está mejor rankeado, en este caso New Eleven. Así que New Eleven decide comenzar con clubes y luego con selecciones. Ahí tercer partido, ellos tienen la elección. Tenemos ahí a Alejo, dice Ale Costa, Rica libre para la próxima temporada. Mira, ahí tenemos un arquero. Jeque, Ale Costa, Rica libre para la próxima temporada. Vamos New Eleven también, dice ahí Eduardo Francisco Palacios, que también está presente en este streaming. Gracias a todos, muchachos, por estar acá junto a todos viviendo del fútbol virtual, sí, del fútbol que nos entretiene, que nos gusta a todos. Sebasín, que le da like también al streaming. Sí, aparece ahí Cristiano Ronaldo gritando como loco. También a Kim Buba Pez le da like. Saludos, Kim Buba. Recuerden también seguirnos. Sigan la página de la Liga Chilena de PES, darle like a la Liga Chilena de PES y también obviamente van a aparecer ahí en la reacción. Mira, también tenemos ahí a Eric Andrés Carvajal, que también le da like. Saludos, papu. Ahí está la Dayan. Vamos, Cito Mancito, pero no, está equivocado, ¿no? No está Cito Man, voy acá. Llegó la hora, cabro, darlo todo, dice Darío Arias. También tenemos a Matías Nicolás. Vamos, New Eleven. Y ahí está, New Eleven ya va a salir al terreno de juego. New Eleven contra los muchachos de Exiliados. Exiliados que tuvo un inicio de temporada algo dubitativo, con un par de problemillas, pero a la mitad del torneo se prendió, empezó a ganar, subir, hasta que aseguró el ascenso. Y obviamente, mira, tenemos ahí a Stefan Leighton, que también le da like, hasta que logró el ascenso. Y ahí está. Logró el ascenso, obviamente, ascendió. Y va a estar en esta gran final. Mira, tenemos ahí a Polo Pinchera, dice vamos New Eleven. Nicole Cruz dice vamos Polo. Buena, Joel, tenéis que atajar todo, pelado, le dice ahí. Nosotros ya estamos en el terreno de juego. Lateral derecho de New Eleven, una joya, dice, mira, ojo, para los veedores ahí. Carlos Campillá, yo sé que estás viendo ahí a quién fichar, papu. Vamos a pasar a la pantalla de juego. Para que ustedes puedan ver. Y yo voy a tomar un poquito de agua. Mira, ahí está. ¡Pum! Bueno, hay pause. El típico pause, el pause book del inicio. No sé ustedes, muchachos, si les ocurre, si les pasa comúnmente ese pause. Feliz cumpleaños a Rana, dice ahí Luis Burgos. Faltó el chope. Vamos, dice ahí. Hola, dice Rodrigo Alarcón. Ahí está Rorro, un god. Y comenzó el partido, arranca ya, la tiene. Sí, la tiene el cuadro de New Eleven. Voy a cambiar yo la pantalla para ir una más grande y poder ver con mayor seguridad. Ya la recupera Gabo Clown. Se la juega Nacho se la juega Ayrton para Aaron Lumpas. El pase en profundidad. Ay. Se acerca Exiliados. Recuerden, Exiliados va de blanco, va de rojo el cuadro de New Eleven, que ella la tiene con Emer Crack. Se la juega a Checo Castro a Patonac. ¿Qué va a hacer Patonac? Mira, ahí. Uy, qué bonita la tiene. ¡Ska! ¡Le pegó! Y el portero lo va de nuevo. Uy. Se acerca New Eleven, avisa primero. Estuvo cerca de abrir el marcador. Van solo pequeños minutitos de juego. 5 minutos va el tiro de esquina. Jugada preparada. Ay. La pelotita que se acaba de ir. Se acerca New Eleven. Ya ha tenido 2 en 5 minutos. Pone pause. Exiliados. Vamos a ver qué sucede, qué ocurre, qué pasa. Lo van empatando 0-0. 5 minutos de juego. Sale jugando desde el fondo Exiliados con esa pelota larga. Uy, ahí
Casi se buguea la pelota, pero la recupera ya New Leven. La tiene Chaco Castro. Chaco Castro mete un pase en profundidad muy, muy bueno. Pero ahí está, llega primero el defensa de Exiliados. La tiene Nico Flores. Se la juega por la derecha con Gabo Clown. Gabo Clown la tira al medio. La tiene ahí. La tenía, pero la pierde, la recupera rápido New Leven, que se viene el contraataque, la transición rapidísima con la pelota, pasa en profundidad, la tiene Patonac, le va a pegar, pasa al lado, el portero, ay, está atento el arquero de Exiliados, está sufriendo desde el inicio, Exiliados, se viene New Leven, quiere abrir el marcador, quiere ponerse en ventaja para estar más tranquilo, tiene Patonac, la pierde, la recupera, la tiene Xcox, la tiene Chaco Castro, ¿qué va a hacer Chaco Castro? Uy, doble toque por aquí, por allá, amaga por acá, le mete la pasa al medio, la tiene Patonac, le va a pegar el portero, ahí está Robert Karlsef. Llega pero atentísimo primero, ahí está con la cajineta de capitán, salvando de momento a Exiliados, que en 14 minutos no se puede encontrar en el terreno de juego, sigue atacando con todo, ya la tiene Cazuela, se la saca de encima, la juega para arriba, uy, ojo, ¿dónde está Opresor? Ahí está Opresor, atentísimo, bien parado, pero llega primero el defensa. Ya la tiene, ojo que la pierde, la tiene Aaron Lumpas va a jugar un pase en profundidad, si se la juega ahí está, ay, Oscarito estuvo cerca, ahora ya estaba ahí, cargando, ya, pero ojo que se equivoca, la tiene Killer se la juega a Patonac la abre para Killer, Patonac se conoce muy bien, Paredes por aquí, por allá, y recupera la defensa quirúrgica, salvando a Exiliados, juega New Leven desde el saque de banda. Recuerden comentar, gente, van a aparecer ahí en el chat, en pantalla, quién creen que va a ganar esta final, si lo va a hacer New Leven, si lo va a hacer el cuadro de Exiliados. Van 0-0. 0-0, comenten, muchachos, para estar hablando con ustedes también. Ya la tiene Patonac, ¿qué va a hacer Patonac? ¡Le pega! Tranca ahí la pelota a la defensa de Exiliados. Pone el pie, pone la patita, se va el tiro de esquina. Y va así... Xcots, ¿qué va a hacer Xcots? Le pegó. Ahí está Américo Alfonso Fuente. Dice, vamos Exiliados. La bandita de Exiliados llegando poco a poco ahí al chat. Hubo mucho New Leven. Apareció Exiliados ahora ahí también alentando a su equipo. Ya la tiene. No, la recupera Cazuela, ¿qué va a hacer Cazuela? Se la juega a los Lumpas para Oscarito, Ayrton, ¿qué va a hacer Ayrton? No, llega Cheteciño primero, ya se la juegan para Rodri Astorga, ¿qué va a hacer Rodri? Pase en profundidad, muy bueno, ya la tiene Killer buscando ahí a su compañero Scott, pero no le resulta. New Leven campeón, dice ahí Osvaldo José, también tenemos, vamos Laporte, dice Alejandro Espinosa, están ahí presentes todos los muchachos, recuerden darle like, suscribirse muchachos, para aparecer en la transmisión ahí, ojo. Ya la recupera ahí Exiliados. Parece que se pone un poquito más cómodo en la cancha. Ojo, pasa en profundidad. Llega primero Joel Opresor que la saca. Saque de banda. Joel, ponele bueno, dice ahí Stephanie Leighton. También tenemos a Osvaldo, dice New Leven campeón. Bueno, eso ya lo habíamos leído. Ya la tiene ahí también Emer Crack. La recupera, se la saca de encima. Pase en profundidad. No fue un pelotazo largo, pero le resulta porque la baja ahí Patonac para Xcott. Y pase en profundidad. La tiene Killer. ¿Qué va a hacer el Killer? Con Müller? La juega para atrás. Le va a pegar. Atento Alfonso Pez, que ya la saca, ya la tiene a Lumpas mete un pase en profundidad un poquito ambicioso, ya la recupera Laporte se la juega a Xcots, que va a ser Xcots, se la tiene para Checo Castro, sí se viene en profundidad, Checo, ¿qué va a hacer? Le mete para adentro, Patonac, pero atentísimo está Roberto Karlsef, la saca larguísima, para arriba, para el aire, más alta que larga la pelota. Ya la recupera New Leven, pero la vuelve a pivotear. Tenemos ese pase en profundidad para Killer. No, llega Exiliado, se la saca encima. Ya tenemos ahí a Cristian Ceja, vamos New Leven. Aguante Arica, Ciudad de Pez. Aguante Nef, dice Condis Madina. También tenemos a Alejandro García. Dale las porras. Y boyando también a las porras, los fanáticos de la Laportiña. De la Portiña, que está ahí también atento. El partido sigue 0-0. Primera gran final de esta tercera división. Recuerden, campeón de la primera división, Capo eSport, lo vimos la semana pasada. Campeón de la segunda división, Cobreloa eSport, también lo vimos la semana pasada. Y ahora estamos buscando al campeón de la tercera división. Ambos clubes, Exiliados y New Leven, están ascendidos a la segunda división. Así que la próxima temporada van a estar luchando por el título ahí arriba. Se la recupera Ayrton, ojo que se viene Exiliados, pase en profundidad, cabezazo. ¡Ay! ¿Pero qué hace? ¿Qué hace el portero? La saca así. No sé si algo normal, pero fue bastante efectivo porque la pelota sale de lejitos y ya se viene Xcott, se viene el contraataque, el contragolpe, golpe a golpe, ataque, pase en profundidad, Patonac y llega el portero. Aguante Quentin, dice Rodrigo Barrera, que también esta vez no está en la transmisión, pero está ahí alentando desde el chat. Se ocuparon de forma perfecta la banda, ya hubiera sido el primer gol, dice Eric Andrés Carvajal. Ahí sí, hemos tenido harto ataque por la banda. Ojo que se cae Cazuela, Exiliado se queda con uno menos y va a tener que rearmarse. Ojo, se pasen. Ojo, las complicaciones vienen del parte de
Exiliados, le pega Scott. Y ahí está el portero. Ojo con las complicaciones, tiene que volver a pararse, ordenarse porque ha perdido un jugador y eso complica a veces tener una Vamos a ver si lo sabe aprovechar New Eleven. De momento el partido 0-0 se acerca al final de la primera parte. Se viene la última jugada, vamos a ver si la última la aprovecha Pato Anac, mete un pase en profundidad, pero llega Nico Flores, la saca, la tiene Robert y se la saca de encima. Termina el primer tiempo, 0-0, sí, 0-0, estamos viviendo. New Eleven contra Exiliados, la final de la tercera división de Liga Nacional 11 vs 11, el campeonato chileno de la Liga Chilena de PES. Ahí le da Darío Sánchez, le da like a la transmisión. Grande Darío, gracias por estar presente acá junto a la Liga Chilena de PES. Mario Vega, mira, Marito Vega también le da like. Mario Vega le da like. ¡Ampa! Gracias, Marito, también está presente en el streaming. El partido sigue igualado, 0-0. No empecéis con tus weás opresor, le dice ahí. Alejandro García también le da like. Saludos, Alejandro, gracias por estar presente en esta transmisión, papu. Estamos aquí todos prendidísimos. Ricardo Salinas, Sinalef, le da like también. Ahí está, se está viviendo acá la Liga Chilena de PES, la final de la tercera división. New Eleven contra Exiliados, ambos ya ascendidos a segunda, así que ojo, están luchando por la copa, por el trofeo. Recuerden que por primera vez en la historia de una Liga Nacional 11 vs 11 tenemos copas para los campeones. Se va a hacer costumbre, todos los campeones van a llevarse su copita para poder juntarlas, bueno, y lo que dure el 11 vs 11, porque sabemos que estamos ahí en duda con el eFootball 2022. Bruno dice, aló, amigo. ¿Qué pasa, amigo? Estás acá presente en la transmisión de la Liga Chilena de PES. Daniel Narea le da like. Saludos, Daniel, gracias por esa reacción que obviamente nos sirven. Papu. Francisco Barrera también pone ahí su likecito con su emoticón. Bruno le da like también. Saludos, Bruno, que también nos deja el último comentario. Y arranca la segunda parte. Recuerden, Exiliados va de blanco. Juega esa pelotita larga, Exiliados. Pero ya la recupera New Eleven. Bien, vamos con todos, dice ahí Medina. También tenemos a New Eleven, Eduardo Francisco. Pero ojo que ahora se viene. Ahí está Flaport la saca. Sí, Laporte la saca. La portoneta. Tiene fanáticos. También Opresor Neta también ahí están presentes. Michael Cabero Centeno le da like. Saludos, Michael. Gracias por estar presente. Ojo que se viene Ayrton. Tira el pase en profundidad. Ay. Era un centro más que un pase. La recupera Lacón. Mira que hace Lacón. Mete un gran pase. La tiene Nacho. ¿Qué va a hacer Nacho? Se va a dar vuelta. Tiene que girar porque le cae encima a Laporte. Y ahí está Laporte. Tremendo Laporte. Que saca todas las pelotitas. Pero ojo que se complica. La recupera Nacho. Lo mufea. Pero mira, la recupera. Sergio Miranda. Saludos del equipo de Ren. Buena final. Ren también que ascendió a la primera división. Ojo con Ren. Un proyecto que está ascendiendo muy, muy rápido. Subiendo como la espuma. Ya la recupera Exiliado. Salió con un lavado de cara. Que le sirvió el tiempo. Uy, ojo que le viene ahí. Ay. Le sirvió el tiempo ahí. El entretiempo, en verdad. Para reorganizarse. Plantear nuevas ideas. Ver cómo suplir a Sacom. Que de momento está funcionando muy bien ahí en el medio campo. La recupera New Eleven. Mira, ojo. Cheteciño que quedó en el suelo. Pero toda la vida. Mando, dice ahí Francisco Barrera Castillo, que también está presente ahí en este streaming. Recuerda darle like, suscribirse, muchachos. Seguir a la página, seguir a la Liga Chilena de PES, que vamos a estar con mucho más partidos del fútbol virtual. Ya la tiene Rolumpas para Ayrton. Ayrton se la juega Nacho. ¿Qué va a hacer Nacho? La meta al medio. Cheteciño. Uy, ojo que se complican. Y lo está sufriendo New Eleven. Lo está sufriendo ahora New Eleven, señores. Se viene Exiliado. ¿Qué va a hacer Nacho? La preparada. Ahí preparada. Tira al centro. Le pegó. Ay. La pelotita le queda a Lacón. Pero ¿qué hace Lacón? Uy, peligrosa pedirla para atrás. Timanes, saludos, papu. Para ti, Mando, dice Francisco Barrera Castillo. Está ahí también presente. Ya la recupera ahí el killer. ¿Qué va a hacer? Pero está Mauri Andrés, atentísimo. Está Exiliados. Ay, mira. No se puede ver el mensaje completo, es muy largo, pero recuerden. Mira, vamos a ver acá. Bueno. Es un mensaje bastante largo, no lo vamos a poder leer completo. Sale ahí y el tiro de esquina. Y opresor atento, opresor listo y dispuesto para sacar la pelotita. Queda ahí de nuevo. Y opresor, pegándose ahí todo. Todo, sacando todo. Es una joda, dice ahí Eric Andrés. Ahí está la pelota. Ay. Exiliado sale con todo. Está
Está complicado. Ahí con la Liga Chilena les preguntamos, ¿quién gana? ¿Quién gana, muchachos? ¿Quién gana? ¿Quién dice ustedes que va a ganar? Hay muchos fanáticos de Exiliados, muchos fanáticos de New Leven, pero ojo que se viene New Leven, quiere abrir el marcador, quiere aprovechar ese hombre de más que tiene, porque Exiliados está con una com. De momento no se le ha anotado en la segunda parte porque ha salido, pero muy bien. Muy bien, perfecto. Lo tiene Nico Flores. ¿Qué vas a hacer, Nico? ¿Qué vas a hacer, Nico? ¿Qué vas a hacer, papu? Se la juegas ahí a Ayrton. Las tiene a Ayrton. ¿Qué va a hacer Ayrton? Ayrton juega un pase en profundidad. Perfecto. Lo tiene a Oscarito, pero llega Cheteciño. Eres mi ídolo, dice ahí. No veo ni un agua, dice Opresor, eres mi ídolo, que ha salvado de momento a New Leven. Pase en profundidad, perfecto. ¿Quién va a llegar primero? Van tres de New Leven, pero primero llega el defensa, sí, el defensa de Exiliados. Tiro de esquina, vamos a ver si lo aprovecha New Leven. XSK tira el córner. Ay, el portero aparece Robert, salvando a Exiliados. Saca esa pelota, estuvo cerca de abrir el marcador. Exiliado se salva. Y ahí está de nuevo el portero Exiliado. La saca la pelotita, pero se viene New Leven. Quiere abrir el marcador. Estuvo cerca con ese remate de cabeza del defensa central. La recupera Laporte, tira el centro forzado y ¿logra un córner o no logra el córner? El árbitro dice no, saque de banda. Perdón, saque de fondo. Robert acaba de salvar a Exiliados. ¡Qué partidazo! Dice N ahí. Está presente también. Ojo que los porteros han estado tremendos salvando sus equipos. Ya sale la pelotita. Laporte, hago un hijo, dice Alejandro García. Mira, los fanáticos de Laporte, de las portonetas. Ya la recupera ahí Gabo Clown. ¿Qué va a hacer el payasito Gabo? Como el payasito Aymaro, ¿no? La tiene Ayrton, pase en profundidad. Se viene Nacho. ¿Qué va a hacer Nacho? Va a vender un L1 triángulo, no pasa al medio. Y ahí está, se complica la pelota. Hay un enredo total. La defensa la saca. Saque de Coleiro, sí, como decían ahí en los juegos de Nintendo 64, ¿no? Jacques de Coleiro, pase en profundidad, la recupera, no, la tiene Nacho, ¿qué va a hacer Nacho? La abre para la banda, la tiene ahí la com se la juega Ayrton, pase en profundidad, la tiene Nacho, le va a pegar, ¡ay, ahí está Opresor! ¡Pero qué portero tiene, New Leven! Tremendo para sacar la pelota, reacción felina, el partido sigue 0-0, se acerca Exiliados, ¿qué va a hacer con este tiro de esquina? 74 minutos la jugada preparada, sale o no sale. Zule, pero no llega. Y ahora tiene Checo Castro, se complica ahí. Gabo Clau le pega desde lejos. Bien, ahí había que terminar la jugada. Allen Gio de Cáncer es un crack, mira. Ahí están ahí también Alejandro Giovanni dando ahí Brasileiro en Super, sí, era God, muy buen juego. Ahí ya se usaban parches en los videojuegos. Era interesante, bonito eso. Ya la tiene Ayrton, ¿qué va a hacer Ayrton? Juega el pase en profundidad. La tiene Oscarito se la juega Nacho, ¿qué va a hacer Nacho? Le mete la pelotita, pero no, la saca. Y le pega de nuevo. Ojo, está complicado, está un poco desordenado New Leven. Tiene que ordenarse porque está sufriendo un poquito. Ya la tiene Killer, ¿qué va a hacer el Killer? No, Opresor a la selección dice, no veo ni una. Mira, puede ser. La tiene Emer Crack, base en profundidad, va Patonac, le pegó. Y ahí está Robert, también responde, duelo de arqueros. Robert contra Opresor. Mantienen en cero, mantienen esta final sin goles. Nos acercamos ya al final del primer partido. 81 minutos. Se viene la preparada de New Leven. ¿Qué va a hacer X-Scott? Se le va a pegar. Ahí está Robert. La saca para Exiliados. Le queda la pelota a Emer Crack. ¿Qué va a hacer Emer? La pierde. La tiene Rolón. Pasa Rolón para la juega para la banda. Y ahí está la falta que tenía que hacer. Sí, la falta que tenía que hacer New Leven para evitar ese contraataque. Un dato curioso, muchacho. Lo voy a decir. Pero cuando hablamos de contraataque o contragolpe, se dice contraataque. Se dice contraataque porque en el boxeo es contragolpe. Porque en el boxeo se golpean de verdad. En el fútbol atacan. Así que ahí un datito para mejorar su vocablo a la hora de hablar de fútbol. Contraataque y no contragolpe, Ya la recupera Gabo Clown, pero la pierde, la tiene Killer. ¿Qué va a hacer Killer? Contraataque rápido ahí para Patonac. Pero atento Alfonso para sacarla de Exiliados. La tiene ya el portero Robert. Se la saca larga, se la saca de encima. Y ojo que la pelotita pasa. ¿Qué va a hacer? ¿Quién va a llegar primero? Migi Riveri. Sí, ahí está Migi que la saca. Tiene que sacarla. Migi, porque si no se va a complicar. Pero la pelota ya la recupera Exiliados. Emer Crack muy atento ahí con Kimmich. Pero Gabo Clown atentísimo también. Se viene el pase en profundidad. La tiene ahí Oscarito. Ay, Forzado se pase. Seguimos 0-0, 88 minutos. Tenemos a Constanza Mendoza. Saludos, Conini. Gracias por el datite, dice ahí. Sí, un datito interesante para que puedan mejorar su vocablo ahí. Algo que he aprendido también. Yo lo aprendí creo que hace un año y medio. Cuando leí ese dato. Que periodistas ya más veteranos decían que no es contragolpe, es contraataque.
El golpe es en el boxeo. Pero ya la tiene Ayrton, es la última. Vamos a ver si logra hacerlo. Quedan 3 minutitos y 3 minutitos virtuales que van a pasar volando. Son un par de segunditos. La tiene Pastonak. Pastonak se la juegan en profundidad para Rodri Astorga. ¿Qué va a hacer Rodri? Rodri se la juega a X-Scott. ¿Qué va a hacer X-Scott? Mete el pase al medio. La recupera Carlos y que para. Y la pelotita sale. Se va para afuera. La última la tiene New Leven. Tiene que cocinarla. Tiene que... A fuego lento. Saludos. Ahí dice Alejandro García. Manda... ¡Ojo, ahí está! ¡La tiene! ¡La Robert llega. Lo tuvo New Leven. La portoneta. Estuvo a nada de ganarlo. Ahí sí que le terminan dando 40.000 hijos el fanático de Laporte. Ay. Les pasamos a mostrar el versus que estamos viviendo hoy. New Leven contra Exiliados. La final sí. Del I Nacional 11 versus 11. Tercera división. El partido sigue 0-0, gente. 0-0, muchachos. Recuerden compartir, comentar. Van a aparecer ahí en el chat de la transmisión. Gracias a todos los espectadores que tenemos. La tercera división metiéndose duro, metiéndose fuerte, con hartos espectadores. Me gusta. Me parece bien. Porque así tiene que ser. Muchachos. Con harto apoyo de la gente. Volvemos a la transmisión del partido. Dice, vamos la por, saludos Jano, dice ahí Alejandro Espinosa. Casi la por, sí. Estuvo a nada. La porchoneta. Casi la por, ahí dice Cristian Cejas, el capitán de Legión Arica. Saludos también a Legión Arica. Yo creo que en Arica hay harto gamer de PES. Yo creo que es una de las ciudades también populares de regiones con hartos gamers. Así que se agradece que se goce de igual manera que acá el Fuchibor virtual. Nos quedan 30 minutos para disfrutar de esta final, dice ahí Eric Andrés Carvajal. Así es, papu, porque se viene ahora la prórroga. Va a iniciar Pastonak. ¿Qué habrá pasado ahí? ¿El café estuvo fuerte o no? Pero ojo que se viene la jugada preparada en el entretiempo. Emercrack, pelotazo largo. Vamos a ver si le da a buscar ahí. Cristian Ceja le da like también. Gracias, Papu, por estar presente acá en la transmisión. Ya la tiene Killer. Killer se la juega para el medio, no la recupera. Carlos que para. Aro Lumpas. ¿Qué va a hacer Lumpas? Va a meter. Uy, ojo, que se complique. La recupera Rodri Astorga. Rodri Astorga se la juega en profundidad para Killer. Killer se la juega a Checo Castro. Checo Castro que se cambia de posición. Va la pelota al medio. La tiene ahí. X-Scott. Ay. Casi, pero atenta también la defensa de Exiliados, que ahora empezó mejor New Leven. Como que para ese lado de la cancha atacan bien los equipos, parece. Viene la pelotita al área, no. Va para afuera, pero la recupera Exiliados. La tiene Rodri Astorga. Si la pierde ahí, ojo que se viene el contraataque. Sí, comenzó el contraataque. La tiene Nacho. Darko. Saludos a Darko. Papu que le da like también. Gracias por estar acá presente en la transmisión de la Liga Chilena de PES. La tiene los Lumpas. ¿Qué va a hacer los Lumpas? Le va a pegar. Amaga por aquí, por acá. Se complica. Se mete justo donde había muchas más piernas. La pelotita sale despejada por New Leven. Saque de banda para Exiliados. Darko dice, vamos New Leven. Ahí está. Saludos también para Darko. La tiene Ayrton. Ayrton juega la pelota. Ahí está. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Exiliados! Aparece Oscarito con ese cabezazo certero. 1-0 lo gana Exiliados, dando la gran sorpresa en la final del I Nacional 11 versus 11 tercera división. Pero gran cabezazo, le gana Zule. Nada que hacer, opresor, que había sido una muralla completa. Lo va ganando Exiliados. Va a tener que salir con todo a quemar las naves. New Leven. Ya la tiene Killer. Killer pasa en profundidad, busca. Pero ahí está Exiliados que se necesita parar. JL Salinas. Saludos, papi. Gracias por estar acá. Que le dando like al streaming. Ya la tiene Ayrton. ¿Qué va a hacer Ayrton? Mete en pase en profundidad. Te la recupera Oscarito. Oscarito, que es el goleador del momento del partido. Vamos, cabros. Ustedes pueden. Dice arriba New Leven. Gino Marcel. ¡Olvídame, Joel! Dice, no veo ni una guá. Tenemos ahí está. Ay, aparece de nuevo. Aparece. Saludos a Gino Marcel también por estar dándole like, comentando, dándole like. La recupera Opresor ahora, que estuvo a nada de ser emboscado de nuevo, pero salva a su equipo. Ya la recupera, va el pase en profundidad para Rodri Astorga. Se la saca de encima, dice, vamos, Alejandro García. Esta final está prendidísima. New Leven tiene que salir con todo, a quemar las naves, porque se le puede escapar el primer partido de esta final. Recuerda ser mejor de 3. Stephanie Layton dice, ya pues Joel, ¿qué pasó? Le piden explicaciones al capitán de New Leven. De New Leven. A veces estos torneos con
con fase regular y playoffs son un poco injustos con los que salen primero en fase regular, porque claro, tienen que mantener, no pueden aflojar en ningún momento, sobre todo si estás en playoff, y eso está ocurriendo, porque empezaron a dominar la fase regular y ahora van cayendo en esta final, aunque claro, es mejor de 3, todo puede pasar, todo puede voltearse, pero se acaba la primera parte de la prórroga. 1-0 lo gana, sí, lo gana Exiliados con el gol de Oscarito con Robert Lewandowski. Recuerden compartir, darle like, muchachos. Seguir a la Liga Chilena de PES y van a estar apareciendo ahí, obviamente, en pantalla. Todo aparece en pantalla, todo lo que ustedes hagan va a estar ahí. Yo me estoy tomando un respiro porque, obviamente, un poquito de agua no le hace mal a nadie. Obvio, tiene que tomar agua, como dijo Cristiano Ronaldo. ¡Sí! Agua. Coke, no. Agua sí. Salud por eso, gente. Salud por eso. De momento, mira, está actuando muy bien el computador. Cero fotogramas perdidos. Nicolás Becerra Medina, gracias, papu, por estar presente. Saludos, pa. Bonito like que dejas ahí. Van 31 minutos de transmisión. Eso quiere decir que se está alargando esta gran final, porque nos fuimos a la prórroga. Tómate una michelada, dice Alejandro Espinosa. No, hay que ser respetuoso con la gente que está ahí viendo la transmisión. Pero quizás después un Jagger con algo por ahí estaría bueno para esta calor, para el sol Siwis. Bueno, más que nada para el calor. Durante el día se toman las otras cositas. Bueno, el partido sigue. 1-0 lo gana Exiliados. Y puede ser, ¿eh? Mosquitos para apoyar a la puerta, dice Alejandro García. La porchoneta tiene fanáticos todavía ahí presentes. Ahí está Oscarito, el goleador del partido. Sale la pelotita para atrás. Empiezan los últimos 15 minutos del deporte más hermoso del mundo y del fútbol virtual. Sí, este que nos gusta tanto, el Pro Evolution Soccer. Cristiano Salazar le da like. Gracias, Chris, por estar presente acá. Papu, que lo va ganando Exiliado. Va ganando la primera final 1-0. 1-0, sí. Y va la pelotita, va para el medio, pero la recupera, la saca en verdad. La saca y la recupera. Sí, la recupera New Leven, que tiene que salir con todo a quemar las naves. La tiene Checo Castro. ¿Qué va a hacer? Se gira, espera un poquito, paciencia, Patonac. Patonac se la juega ahí a... Ojo que Patonac es el goleador. Terminó goleador de la tercera división con más de 40 goles. Así que tiene que aparecer en algún momento. Pero ojo que se viene solo Scots. Ay, que la recupera el Mandaloriano, ¿eh? Muy buena serie. Y ojo que todos los miércoles un nuevo capítulo de Boba Fett. Aunque Disney Plus no me auspicia, yo le doy promo igual. Ya la recupera Aimer Crack, la tiene Rodri Astorga. Rodri Astorga mete el pase en profundidad. No llega, pero la tiene Nacho. ¿Qué va a hacer Nachito? Nachito la saca, sí, Nachito saca la que tiene Laporte. Laporte se la juega para Rodri Astorga. Rodri Astorga pasa en profundidad. Va la pelotita, no, se va. Saque de fondo o esquina. Saque de esquina, ahí está, tiro de esquina. ¿Qué va a hacer la jugada preparada? No veo ni una guá. Saludos a Stephanie Layton ahí. Vamos, Laporte, dice Cristian Salazar. Se acaban los minutitos, se le escapa el primer partido a New Leven. De momento celebra toda la gente de Exiliados porque su equipo va ganando 1-0. Se está quedando con esta primera final. La final de Liga Nacional, 11 versus 11, tercera división. Tiro de escancheiro, ahí está, sí. Sí, me acuerdo, perfecto. Tiro de escanteiro. Goal kick. También era cuando uno jugaba. Yo jugaba el ESPN Midnight. Muy buen juego. El ESPN MLS Midnight de PlayStation 1, cuando estaba Luis Omar Tapia. ¡God! ¡Qué buen juego! Y bastante viejo yo también. Sale ahí X-Score, va al corner. No puede hacer nada, la recupera la gente. Número 10. Número 9. Sí, era God. Ya que no habían derechos. Pero la gente no se quejaba y jugaba muy feliz. Va el pase en profundidad, se equivoca ahí, yo creo. Se apuró. Está un poquito apurado también New Leven. Ya Carlos, recién empieza esto arriba. New Leven dice Gino Marcel. Así es, quedan 2 partidos más. Si es que llegase a ganar el segundo New Leven. Pero Exiliados va a quedar match point de momento porque son ya la última jugada. Se quema los minutitos. Tiene que solamente aguantarla arriba. Genaro Mora también ahí dándole like. Saludos, papi. Gracias por estar presente. Va al centro del área. Y aquí se va a acabar el partido, lo va a ganar Exiliados, se va a quedar con la primera final de este mejor de 3. ¡Va! ¡Gol! De Exiliados, que pone la lápida, se lleva el primer partido 2-0. Exiliados está a un partido de ser campeón de la tercera división. Terminó. Exiliados 2, New Leven 0.
Jesús Félix dice, Tamare, falto yo, Chorri, el 10 de la calle. Y ahí están las estadísticas. Yo creo que mereció triunfo de Exiliados. A pesar de que su portero también dijo muchas cosas. Yo creo que Opresor también. Si no es por esos 2 goles, ambos hubiesen tenido un 7,5 de nota. Vamos a irnos a la segunda final. Lo que relata, dice Sebastián, que ahí sí. He tenido que practicar mi relato. Yo relataba cuando chico. Cuando chico jugaba Play 2 y hacía. Verdad. No sé si han jugado de fútbol. Ahí Vander saca un tema... Una información importante. Avísale por los palantes que se encontró un niño polera verde. Es increíble. Se pierde el niño en España, en Inglaterra, en China, en todos lados se pierde ese niño. A children with a green shirt is lost. Is lost. No se te puede perder el niño, por Dios. En el estadio. Me ha pasado porque estaba jugando un poquito de fútbol para obviamente sacar a Raúl García. O sea, a Raúl García, perdón. Donde está Alejandro García. Me equivoqué. A Raúl González Blanco, el ángel de Madrid, que te lo van a dar en el eFootball, en el Creative Team, cuando salga, que debería ser en abril, por ahí, abril-mayo. Bueno, Alejandro García, dice ahí, Alejandro Espinosa. Mira, los Alejandros, bastante, dice ahí Eric, que lo que relataba era mucho mejor que jugando. Y, cacha, a veces pasa, uno se entretiene más también relatando. Son datitos reales, no fake. Mira. Les voy a mostrar el versus. Ahí está. New Eleven contra Exiliados. El primer partido ya lo ganó. Ya lo ganó el equipo de Exiliados. Por lo tanto, Exiliados está a un partido de ser campeón. ¿Entienden lo que es eso? Está match point. Ahí está. También tenemos a Ignacio André, el capitán de Exiliados. Dice, vamos Exiliados, la pucha madre. Un insulto bastante coño, bastante español. Y ahí está. Cargando ya el salón, porque nos vamos a ir al segundo partido. Es con selecciones. Vamos a ver qué selección utiliza cada gamers. O cada equipo, perdón. Cada equipo. Recuerden darle like, recuerden suscribirse o seguir a la Liga Chilena de PES. Mira, estoy hablando por interno con Vander, que generalmente jugamos eFootball juntos, y ahí me acordó de que se perdió el niño. Entonces... Nos dio risa. Se pierde el cabro chico. Se perdió el niño. El niño se perdió el niñito. ¡Sí! Mauricio Soto, párale a like también de Arisca presente. Vamos, New Eleven. Acuérdense del toque fino, toque peruano de tantas horas jugando. Vamos, New Eleven, dice ahí Jesús Félix Gavino, el 10 de la calle. El 10 de la calle, no del pueblo, de la calle. Vamos, New Eleven, dice también Harry Williams, Robert Cross. Vamos, New Eleven. Esa es la gente apoyando al cuadro, a los nuevos 11 Football Club. También está All Eleven, yo por ahí los he visto. Y, Se viene con selecciones. New Eleven va con... Mira, Exiliados va con Francia, New Eleven va con Alemania. Alemania-Francia, recuerden. Alemania es New Eleven, Francia es Exiliados. Se viene. The children is lost. In this place is lost. In every stadium. Vamos, Exiliados, dice Constanza Mendoza. La Conini presente. Conini is here. También tenemos a Sebastián Sinker con su bandera de Alemania. Aquí obviamente en el chat aparece como una D de Deutschland, como se pronuncia Alemania en inglés o en alemán. Germany o Deutschland. Deutschland parece que es en alemán. Sorry, gente, no soy tan bilingüe. Perdón. Limitadísimo en el español, imagínate los demás idiomas. Pero el partido sigue en preparación. Recuerden, el primer enfrentamiento lo ganó Exiliados. Por lo tanto, Exiliados está a un match de ser el campeón de el Liga Nacional 11 vs 11 tercera división. De atrás picamos. Llamitos, dice ahí Osvaldo José Crespo. Ahora sí, New Eleven, dice Stephanie Layton. Mira, recuerden visitar la Liga Chilena de PES, ligachilenapes.cl, y van a poder encontrar la tabla. Voy a la tabla de tercera división para darles un detallito. Vamos a por proyección y centro del primer palo, dice ahí Mauricio, que le da consejo. Francia contra Alemania, dice ahí Eric. Sí, está papu. Ahí tenemos, mira, Exiliados terminó segundo en la tabla de posiciones, por lo tanto están los dos mejores, a 2 puntitos de New Eleven. Exiliados, en 40 partidos jugados, ganó 26,
empató 6 y perdió 8. Diferencia de gol más 43. New Eleven, por su parte, de los 40 jugados, ganó 27, empató 5 y también perdió 8. Pero tiene una diferencia de gol de más 56. O sea que están jugando los dos mejores. Los dos se merecen levantar esta copa o estar jugando esta final. Muy pocas veces el primero y el segundo llegan a la final. Muy pocas veces pasa. Pero pasó la segunda y pasó la tercera. En primera división no pasó. En primera división, el cuarto, en este caso Santiago Morning, bajó a Colo-Colo. Que era el primero, y Capoís, porque fue el segundo, terminó siendo el Campao. Ahora sí, se puede romper algo. Que por lo general el que termina más alto en la tabla es el que termina siendo campeón. De momento, Exiliados, que terminó segundo jugando contra el primero, está diciendo lo contrario. Está diciendo lo contrario. The Children is motherfucking lost. Ahí tenemos, vamos Exiliados de la cuna al cajón, dice Gilmar Rodríguez, que está acá también presente en la transmisión. Ya muchachos, ahora sí a ganar, si no me voy a comprar mi PS4 de vuelta para volver al equipo. Vamos New Eleven, vamos con el toque fino, dice ahí Jesús Félix Gavino. Los mensajes del 10 de la calle. El partido va a comenzar. Exiliados contra New Eleven, Exiliados, recuerden, New Eleven es Alemania, Exiliados es Francia. Vamos, Exiliados de la cuna al cajón, se prende de blanco el Allianz Arena. Vamos, New Eleven, ¡juelo paso! Dice Thiago Borges, el captain de Sitoman Boys. Yo por ahí leí que quizás cambiaba de equipo, no sé cómo estará la cosa. Y ahí está, vamos, comienza, arranca el partido, Patona, que estás como Tevez con el It's Very Difficult. Y a pesar de todo le fue muy bien a Charlie Tevez allá. Pero ya arranca el partido, ya la tiene New Eleven, que sale con todo a buscarlo porque necesita ganar para forzar el tercer enfrentamiento de este mejor de 3. Se acercó, pero la pelotita sale lejos. Ya tiene Robert, va a sacarla desde el fondo. Recuerden, New Eleven está a una victoria de cerrar el campeón. Va Nacho, ahí está Ignacio Andrés, le pegó de lejos. Opresor, atentísimo, no da ni rebote. Un arquero presto, atentísimo, parado ahí en las pelotitas. Sale largo, ya la tiene Killer Instinct. Uy, ojo, que se complican ahí. Mauri Andrés, que la despeja encima de su compañero, que piden perdón a ambos. Levantan la manito y dice, ojo, no fue mi culpa, la tiene Mando. Gemando Larion, ¿dónde está Grogu? ¿Dónde está Baby Yoda? Tiene que aparecer porque necesita la victoria en Eleven. Va a sacarla el Mandaloriano. Ya la tiene X Scott, la saca Capo Clown, el payasito Capo. La tiene Nico Flores, perdón. La saca, la recupera ahí Emercrack. Emercrack la tiene para Laporte. Laporte la juega, pero se equivoca, la tiene Capo Clown. Capo Clown pasa en profundidad para Nacho. Nacho, que se le va la pelotita a Nacho, 0-19. Flashport, más conocido como la Portoneta, que tiene ahí su fanaticada. X Scotts, ¿cómo le digo? ¿X Scotts o X Scotts? O X Scotts o X Scotts. ¿Cómo suena mejor? Si me da mensaje, niño, usted que sabe inglés, me podría ayudar con eso. Emer Crack la juega en profundidad para Checo Castro. La tiene Checo Castro, que va a ser Checo Castro 10. Se mete la pelota al área, pero no, llega muy bien la defensa. Ya la tiene Nacho, que se gira, espera un poquito. El control lo es todo. La tiene Nacho, va con Kingsley Coman. Pase en profundidad, L1 triángulo y la gana de cabeza. ¿Para quién cobra? Falta del Mandaloriano. Faulcito. Ya la tiene Nacho. ¿Qué va a hacer? Nacho? El capitán le va a pegar directo al arco. Muy bien ahí. Pues lo paso. La saca Opresor. La recupera la pelotita. Va larga. Bueno, más alta que larga. Pero va ahí altita para ver si la logra bajar. Killer, la baja Killer, pero atenta a la defensa de Exiliados. Ya la recupera Miji Riveri, la tiene Ayrton. Ayrton va a tener un pase en profundidad, buscando a Nacho. Llega Nacho porque está ahí con toda la velocidad. Tío Nacho, la tiene Oscarito que va a hacer con Benzema, le pega. Opresor ya está haciendo la figura nuevamente, sacando todas las ocasiones de peligro. Y vemos que está mejor planteado Exiliados. ¿Qué pasa con New Eleven? No se encuentra en la cancha. No queda bien parado, bien preparado. ¿Qué pasa? Ya la recupera Miji Riveri. La tiene Rodri Astorga. Pase en profundidad. La tiene Killer buscando ahí al medio, pero atento. El payasito Clown. El payasito Gabo. Pase en profundidad, pero la por atentísimo también. La recupera. La pelota está... Parece que no hay medio campo. ¿Ah? Pelota va y viene. Golpes iban, golpes venían. Diría ahí el flaco con Dinamito Show. Viejísimo, ¿ah? Yo creo que varios de acá todavía no han visto Dinamito Show. ¿O no? O tan cambiado está el público. La juega Nacho, va la pelota al área. ¡Ay, al área! Queda ahí dando vueltas. La recupera Miji Riveri. Pero la tiene Cazuela. Es el que se cayó el partido pasado y básicamente le trajo la suerte a Exiliados, que se comprometió a jugar mejor. Y obviamente llegó
llevarse el partido por 2-0. Scott se la tiene Emmer Crack. ¿Qué va a hacer Emmer Crack? Emmer Crack se la juega para Checo Castro. Checo Castro en profundidad. ¡Scott! ¡Gol de New Eleven! 1-0 lo gana New Eleven en el segundo partido. Apareció Scott para poner el 1-0. Muy buena jugada la que preparan desde el fondo para poder abrir el marcador. Están celebrando ahí los fanáticos de New Eleven. Uy, pelota larga, era peligrosa, complicada. Cristian Ceja, Matías Nicolasa, Polo Pincheira. Gol, CTM, gol. Celebrando ahí la fanaticada de New Eleven, que está con todo pegadísima aquí. La bandita está pegadita. Con los panitas acá en la liga chilena de PES. Ya la recuperamos New Eleven, dice Eduardo Francisco. Pero ojo que se viene ahí Oscarito, la saca, ya la recupera New Eleven. Patonac, ¿qué va a hacer Patonac? Pase en profundidad, era muy bueno, pero ojo que se buguea ahí, se equivoca, sí la tiene Killer. ¿Qué va a hacer Killer? Pase para el lado, la tiene X-Scott, la recupera Exiliado, pero ojo que se complica, la pelotita está complicada, ahí la tiene Rodri Astorga, pase en profundidad para buscar a Killer, pero la recupera a Ayrton. ¿Qué va a hacer el jugador de Exiliados? Tiene que salir con todos Exiliados ahora porque puede dejar escapar una oportunidad impresionante. La recupera el Mandaloriano, la saca así, muy bien. Eso tiene que hacer un lateral, pero muy bien. Leyó cómo ser más vivo para la weá. Y ahí está. Eso le decía, y eso es perfecto Mandaloriano. Se gana un porotito ahí. Quiere decir que está, pero muy bien entrenado para ser el lateral en este formato tan difícil como el 11 vs 11. Si me preguntan a mí, las posiciones más complicadas son laterales y portero. Complican un montón. La pelota ya la tiene Gabo Clown. Había manchado los lentes, tuve que limpiarlos, por eso me quedé en silencio. Pero la tiene Nacho, que va a hacer Ignacio André. Se la juega Ayrton, pared, muy bien. La jugada más básica del fútbol que siempre genera. Ahí está Oscarito. ¡Gol de Exiliados! Apareció nuevamente Oscarito. Ahí el olfato goleador con Karim Benzema. Le quedó el rebote. Nada que hacer, opresor. 1-1 esta gran final. Segundo partido. Vuelve a soñar con llevarse la copa rápidamente. Exiliados. 1-1 el partido. Pero se viene Patonac, le va a pegar. Ahí pelota rebote por aquí por allá. Parece un pinball esto. Pero se la saca de encima Exiliados. El partido está pero tremendo. Está tremendo. 1-1. 37 minutos del primer tiempo. Hace tiempo nomás, Polo, dice ahí Cristian Nicolás. Y ya no sirve el tiempo, Porque sí o sí hay que ganar. Para llevarse hay que ganar. Ya sea en los 90, en los 120, en los penales. Hay que ganar para sumar. Y están a una victoria. Exiliados está a una victoria, es el campeón. New Eleven está a 2. Obviamente le tiene un poco más complicado el cuadro de New Eleven. Pero todo es posible en el fútbol virtual. Que va a ser Laporte. Están preparando ahí la jugada. La tiene ya. Mira, salió muy bien. Se llevó la marca. Checo Castro tira el centro al área. Killer. Casi. ¿Qué cobra el árbitro? Saque de Coleiro. Saca del fondo Robert. Ya la recupera. La tiene ahí. Sí, la tiene Checo Castro. Checo Castro mete en profundidad. La tiene X-Scott. X-Scott busca Patonac. ¿Qué va a hacer ahí? Patricio Casillo. Buscando en profundidad. ¡Patonac! ¡Gol de New Eleven! Apareció el goleador, apareció el killer del área. La bota de oro de la tercera división, poniendo las cosas en orden. 2-1 lo gana New Eleven. Gran remate. Por fin ahí vencieron a Robert, que 7-5 sacó el partido pasado. Aplaudiendo ahí a Stephanie Layton. Ya va el partido 2-1 a favor de New Eleven. Está pasando todo en esta primera parte. Se están dando... Ay, pero y no consejos. Dándose con todo. Vamos en la reconcha, dice ahí. No veo ni una guá. Gol bien patito, dice ahí Sitais Metina. El partido 44 minutos se va a acabar. Ojo, esa falta, yo creo que estuvo de más. Le genera una oportunidad bastante peligrosa para el cuadro de Exiliados. Ahí están celebrando. Vamos Exiliados, se da vuelta, dice ahí con Mendoza, tenemos a Matías Nicolás, New Eleven, vamos a la puta madre, va al centro al área. Ay. Era muy buena,
buena jugada preparada. Y el tiro de esquina, la última del primer tiempo. ¿Qué va a hacer Nacho? Lo tira al área. Pero llega muy bien Laporte. Pero le queda ahí a Ayrton. ¿Qué va a hacer Ayrton? Busca a Nacho. Nacho tiene que tirar al área nomás. El centro, la que te criaste, va al centro del área. Opresor la saca. Y Laporte hace lo suyo con una palomita. Y el partido se va a acabar. Va a terminar la primera parte, pero le va a dejar la última. Patonac, ¿qué va a hacer Patonac? Terminó el primer tiempo. 2-1 lo gana New Eleven, que de momento está estirando esto a un tercer partido. Recuerden, estamos viendo el versus entre New Eleven contra Exiliados. La gran final de la tercera división de Liga Nacional, 11 versus 11 de la Liga Chilena de PES. Y arranca ya el segundo tiempo de esta final. Viene ahí toque peruano, ahí presente New Eleven. Dice el 10 de la calle, autodenominado 10 de la calle. El 10 de la callosa, Papu, de la calle. ¡La calle! ¡De la calle, amigo! El partido está a nada de iniciarse, a nada de comenzar. Se viene este segundo tiempo. El café tiene que estar cargadito para ver si pueden mejorar las cosas. New Eleven con los colores ahí, Eduardo Francisco Palacios. Arranca la segunda parte. Sale a buscarlo con todo, la jugada preparada, Exiliados, el pelotazo largo buscando a Nacho. ¿Qué va a hacer ahí Ignacio Andrés? Por ahí se genera harto juego, por la banda derecha, izquierda de New Eleven, derecha de Exiliados. Ahí Laporte, atento también, atento Laporte. Un gran valor. Y ahí está, sale a buscar la X-Cos, pero no puede, la recupera Nacho. ¿Qué va a hacer Nacho? Mete en profundidad, la tiene Ayrton. ¿Qué va a hacer Ayrton? Le va a pegar. Atenta a la defensa, llegaron como 5 ahí a bloquear ese remate. Ya la recupera Gabo Clown. ¿Qué va a hacer ahí? Cazuela, que mete el pase en profundidad, pero se equivoca, la tiene Mercrack busca arriba Killer busca a Rodri Astorga. Está fusionando la triangulación ahí en el cuadro de Arica, el cuadro de New Eleven, el cuadro del norte del país. La pelotita ya la recupera Aaron Lompas. ¿Qué va a hacer Aaron Lompas buscando a Ayrton? Se equivoca. Ayrton se apuró de más y ya la recupera Rodri Astorga, que tiene que meter el pase en profundidad. Muy bien, excelente. Lo tiene Killer, pero atento también Mauri, que la saca. Saque de banda, sí. Saque de banda para el cuadro de New Eleven, que de momento está estirando esto a un tercer partido, un tercer enfrentamiento. Lo tiene X-Cots. ¿Qué va a hacer? El pase para el medio. Uy, ojo que se equivoca ahí el defensa. Ahí va, la tiene Checo Castro, pase de profundidad, la tiene X-Cots. ¡Ay! ¡Qué complicado! Mira, Rodrigo Garay, se lo merece New Eleven y mi querido Joel, siempre poniendo todo por su equipo. Por Arica y por Angelito, que lo cuida desde arriba. Mis respetos ahí. Se puso sentimental Rodrigo Barrera. La tiene Arolón, mete el pase en profundidad, va a llegar ahí. Cheteciño, la saca, muy bien. Y va a cobrar la falta al árbitro, ¿no? Va a cobrar la falta y no le saque banda, sí, foul. Cobra el foul. El partido sigue 2-1 a favor de New Eleven. Estaríamos 1-1 global y estaríamos yéndonos a tercer enfrentamiento, tercer match. Pero queda mucho aún, quedan muchas cosas por decir en esta segunda parte. De momento está jugando con la desesperación del rival. También New Eleven está mucho más tranquilo en esta segunda parte. Tiene X Scott, que quiere buscar el pase en profundidad, uno de los goleadores del partido, pero ahí está, la recupera Robert Carl Sepp, que tuvo una muy buena actuación en el primer enfrentamiento. Va la pelotita larga. Va larga esa pelota. La recupera, la saca. Sí, la tiene Nico Flores. Profundidad. Cheteciño al medio. Muy bien, sale jugando. Tiene calidad también. El toque peruano que dicen por ahí. El del 10 de la calle. Ya la recupera X-Scott, se la juega Rodri Astorga, ¿qué va a hacer? Pase en profundidad. Sí, la tiene. Killer, ¿qué va a hacer Killer? Intenta buscar otro triangulazo, pero ahí le queda el rebote. La meta al área de nuevo. Atento, Alfonso Pez. Jesús Félix, ahí está. Dice New Eleven, falta de tranquilidad, que la ponga la congelador, que maneje el partido. Vamos con full contraataque, toque fino, eSport, toque peruano. Mira. Sigue ahí, insiste Jesús. Ya la recupera Scott, la mete para Patonac. ¿Qué va a hacer Patonac? Atento ahí entre el defensa y el portero de Exiliados. De momento Exiliados no se ha acercado y necesita acercarse porque necesita empatarlo, necesita soñar
con ese quizás alargue que lo podría llevar a coronarse campeón, pero ya la tiene Checo Castro, que va a ser 69 minutos, vamos para el 70 ya, muy buen número, la tiene Patonac la juega al área, atento Robert, que mantiene con vida al cuadro de exiliados, que sueña con ser campeón. 70 minutos ya, se van poco a poco, pasaron volando ya estos... Está pasando volando este segundo tiempo, rápido, no se ha acercado mucho, no hemos tenido muchas jugadas claras. Vamos a ver si logra exiliados poder empatar este partido o New Eleven sellarlo definitivamente. Un pase en profundidad perfecto para Pastonak, que va a ser Pastonak, va al medio, pero tiene que llegar ahí la defensa. ¿Se buguea? No, llega Robert, se buguea, no es una palabra a no escuchar comúnmente. Cualquier caster o streamer de PES tiene que saber que buguearse tiene que ser una palabra que se utiliza mucho en el diccionario, tiene que estar ahí, tácito. Porque ocurre mucho, sobre todo en este formato 11 vs 11 y sobre todo en este Pro Evolution Soccer. Ya la recupera Carlos. Se la juega a Roberto Carlsep. ¿Qué va a hacer Roberto? ¿Qué va a hacer Robert? Se la saca de encima, nomás larga la pelota. Va a cobrar falta si no la recuperan. Y la tiene Checo Castro. Sí, va a cobrar la falta. Falta, claro, el foul que le hacen al portero de exiliados. Va a jugar el largo. En largo. Recuerden comentar, darle like. Van a aparecer ahí en la transmisión. Van a aparecer en la pantallita. Compartir, darle seguir a la Liga Chilena de PES también, que sirve un montón. Rodri Astorga se la saca de encima, ya la tiene X Scott, que va a ser X Scott, la busca adelante, la tiene Killer a Emer Crack, pero ahí está Gabo Clown, el payasito Gabo, que ha aparecido muy poco en este partido. Sí estuvo muy presente en el primero, donde se lleva la victoria el cuadro de exiliados. 81 minutos y yo creo que va a mover un poquito la dispero, movimiento de la dispero, remecer ahí un poquito las cositas para ver qué pasa, para ver si pueden ocurrir cositas nuevas. Cositas nuevas en este enfrentamiento. 81 minutos, sigue el partido a favor de New Eleven, nos estaríamos yendo a un tercer enfrentamiento. Va la pelota de Laporte se la juega, pero se equivoca, la recupera Gabo, va a salir a buscarlo con todo Nacho, que ha perdido un poco de protagonismo en esta segunda parte, la tiene Ayrton, pase en profundidad, sí, la pared perfecta con Gabo, va el pase ahí, ¿quién llega primero? La tiene Aaron Lumpas, atento el mandaloriano, perfecto, ese lateral derecho, God, muy bien el mandaloriano, perfectísimo ahí, siempre atento, pero la recupera Nacho y lo marca muy bien el Laporte, también el otro lateral que tiene New Eleven, saque de fondo para el cuadro de New Eleven. Y la pelotita sale larga. ¿Cómo está la set, Alejandro García? Dale la por, dice ahí Alejandro Espinosa. Hace set, pero hay que tomar agüita, como dijo Cristiano Ronaldo. La tiene Rodri Astorga le busca el pase, la pared, para que se meta al área a X Scott, el autor del primer tanto del partido, pero la pelota la despeja el cuadro de exiliados. La tiene Rodri Astorga. ¿Qué va a hacer Rodri? Por aquí, por allá, Mido. Se come los segunditos. La tiene Patonac. ¿Qué va a hacer Patonac? El goleador de la tercera división. Pase para el lado. ¡Gol de X Scott! Y el final ya está sentenciado. El segundo partido es de New Eleven, que lo gana 3-1 a exiliados. Y nos vamos a tercer enfrentamiento. Nos vamos a tercer partido. Acá, en el Nacional, tercera edición, 11 versus 11. Manchito Pincheira dice ¡gol! Eso dice Stephanie Lane. También tenemos a Jesús Félix. Dice buen ahí, toque peruano presente. Vamos, toque fino eSports. Va a salir desde el fondo el mandaloriano. Gol celebra ahí también Matías Nicolás. Sale larga la pelota. La tiene Ayrton. Y la tiene Nico Flores. Falta Iván Andrés Gatiquiña, dice ahí Alejandro Espinosa. Para la pelota, sale larga, la tiene Flaport. Uy, se equivoca ahí, se complica un poco la pelotita, pero ya la recupera. Queda nada, esta es la última jugada del partido, se va a acabar y nos vamos al tercer partido. Nos vamos al tercer enfrentamiento, se acabó. El segundo partido, sí, el segundo partido lo gana New Eleven. Por lo tanto, tenemos tercer enfrentamiento, donde el ganador va a ser el campeón.
el que gane ese tercer partido va a ser el campeón y vamos a ver si va a ser con clubes, si va a ser con selecciones, porque acá el que decide en este caso es el que terminó más alto en la tabla, por lo tanto New Eleven tiene esa ventaja de poder decidir, ok, vamos a jugar con club o vamos a jugar con selección. Así que, favor, comentarlo para nosotros también estar atentos a la movida, atentos a la jugada, a ver qué pasa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Mira, vamos a pasar a ver el chat de la gente. Dice, buena cabros, arriba New Eleven. New Eleven. New Eleven. Vamos a pasar a ver un ratito la cámara para que me vean. Estamos acá transmitiendo con todo la final de Liga Nacional 11 vs 11. Tercera Divisao. Tercera Divisao. Ya, podemos estar ahí. Un poquito más ahí. Sobre la silla. Más calmado, más tranquilo. Vamos, toque fino y seguimos igual con el toque peruano. Jesús insiste. El Dios de la calle insiste con el toque fino del cuadro de New Eleven. Vamos a ir al tercer partido. Tercer partido que va a estar interesante. Salud muchachos, tomen agua, denle like, compartir y obviamente los vamos a estar leyendo. Si quieren enviar estrellas, también. Envía estrellas para ver tu comentario acá. Si quieren nomás. Si no, no están obligados. Vamos New Eleven, dice Toto Mancisidor. Vamos New Eleven, CTM. El garabato favorito de los chilenos, ¿no? Un garabato Godness. God. Un carabato favorito. Un carabato favorito. ¡Sí! David Asant le dio like al streaming. Gracias, David. Tu like aparece en pantalla. Obviamente te saludamos. Obvio. Todos los que compartan, reaccionen y estén junto a nosotros se van a llevar ahí su saludito. Sergio Poblete, grande Cap. Gracias, Papu. Saludos. Te faltó el CTM. El conche su madre. Mira, ya está cargando. Felicitaciones a ambos equipos. Buenos partidos. Ahora vamos por todo. Carajo, aguante. New Eleven Football Club. Muchos fanáticos de New Eleven. Los fanáticos de exiliados. ¿Dónde están, muchachos? Alejandro Giovanni le da like. Saludos, Alejandro. ¡Sí! Te llevas un sitio de Cristiano Ronaldo. La Sadaneta Ortega está ahí. Dice, hola, hermano mío. Saludos, Sadán. Toto Mancidor también le da like, que aparece ahí en el streaming. También tenemos a Keno Troncoso que dice un saludo a Pequegol, a la Pequeneta. Saludos ahí a Peque. San Ortega también le da like. ¡Sí! Es verdad que la final de la transmisión sortearán una Play 5. Ojalá, amigo, ojalá. Pero ahí tenemos la Play 5, está ya. Lista y dispuesta para jugar quizás un pez que nunca salió. ¿Qué final, weón? Dice ahí Toto. Sí, está buena. Está got. Está got. Vamos a pasar ya a la pantalla de juego. Keno Troncoso también le da like al streaming. Se van con clubes. Van con clubes, no con selecciones. Bayern Múnich contra Bayern de München. Oye, que están buenas las micheladas. Dale Laporte, mueve la pelotita. Dice ahí Alejandro Espinosa, sacándole pica un poco. Sacándole pica que no puede disfrutar con la michelada. Con Michelle Adams, ¿no? ¿Esa no era? Casi. 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 Bueno, se siguen preparando los equipos. Ahí dice, aquí estamos los fanáticos de exiliados contra San Mendoza. Tenemos ahí, van a hacer sorteos como puede participar. ¿Quién mató a Marilyn? Yo creo que fue el ratón Mickey, weón. Ratón Mickey que ahora ya se robó todo, weón. Disney tiene todo. Todo. Por Star Plus se va a dar el partido, el superclásico del fútbol chileno. El viernes entre Colo-Colo y la Universidad de Chile, 21 horas. Star Plus, aplicación que ustedes pueden descargar en su celular, que pueden descargar en su Smart TV. Pero obviamente necesitan una suscripción, tienen que pagar. O sea, se complica. Por ahí aparecerá alguna IPTV también que los pueda salvar. Con mucho delay, pero la van a tener. Emerson juega voz. Yo hueveo acá, dice Toto. Edu Iván le da like. ¡Ampa! ¿A qué hora el partido? Mira, ahora vamos a pasar a la pantalla de juegos. Que quiero compartir un ratito con ustedes. Para que se vean, personalicen con alguien.
Saludos cabros desde Arica, dice apoyando a New Eleven, Gino Marcela de Sanchoro, que está también presente en el streaming. Estoy viendo cómo arman los equipos. Vamos a pasar en breve a eso. No lo quiero mostrar aún, porque puede ser un poco injusto también con el equipo que nos pasa el link para el streaming. Entonces, vamos a esperar ahí que termine de armar sus piezas. Cuando ya estén en la selección de jugadores, obviamente ahí vamos a pasar ya a ver la transmisión. Recuerden darle like, recuerden suscribirse, recuerden seguir a la Liga Chilena de PES. Y, obviamente, van a aparecer en la transmisión. Saludos cabros de Arica, apoyando a New Eleven ahí. Así, ya lo leímos, perdón. Ahora sí, mira, pasamos a la pantalla de Yogo. Pantalla de yoga, están seleccionando cada uno de los jugadores, para comenzar este enfrentamiento. Pero antes, les quiero mostrar esto. El versus de hoy, porque tenemos a New Eleven, que ya ganó un partido, y a Exiliados, que también ganó un partido. O sea, estamos en el tercer enfrentamiento. El que gane ahora, sí, va a ser el campeón de la tercera división de Liga Nacional 11 versus 11. Como diría alguien por ahí. No, entonces. Saludos para el Basing, dice ahí Apolo Pincheira. Saludos para el Basing. Ingmen. Y vamos a la cancha, nosotros ya pasamos a la cancha virtual. Vamos con la transmisión. Se viene, aguanta Arica, dice Stephanie Layton. Estamos ahí, el dron soltado. Falta el Tro, va a preguntar, para que me pregunte yo, para preguntarle de dónde son los árbitros. No puedo hacer eso solo, lamentable. Pero sí puedo soltar mi dron y mira, se ve espectacular, se ve bonito, precioso, hermoso. Se viene, como diría el Troga. Arranca el último partido de esta gran final. No, pausa. Tamaire. Pero sí, ahora sí, arranca. Comenzó. Sí, comenzó el partido, ya la tiene New Eleven. Pelotaza larga, pero la recupera Exiliado. Se la tiene Ayrton, que va a ser Ayrton. La mete para la izquierda, buscando a los Lompas. Manual, me acordé de alguien que empieza con tú y termina con to. La tiene Cheteciño, se la saca de encima. Sí, la tiene ahí, pero te la recupera Ayrton, pero muy bien, Emercrack. Sale con todo. Jajaja, dice ahí Nicole. Se la tiene Killer se la juega para Pastonak. Checo Castro, ojo que viene, se viene Checo, mete el pase en profundidad para Xcode, le va a pegar al medio. Uy, atenta la defensa de Exiliado, que está sufriendo un poco. Final no apto para cardíacos ni diabéticos, dice, no veo ni una guá. Así es que usted diabético, abténgase a ver esto, vaya a hacer otras cositas y después obviamente le vamos a contar el ganador. Pero ojo que se viene Nacho le pega, atento ahí, ojo. ¡Ah! ¡Gol de Exiliados! Oscarito, una vez más, tercer partido, tercer gol. Aparece otra vez con el olfato goleador. A lo Pipo Inzaghi ahí, estando donde tiene que estar. Pone el 1-0 para Exiliados. Se quedó un poco ahí la defensa y el portero de New Eleven, que no supo qué hacer con ese rebote. Celebra Constanza Mendoza, que está celebrando ahora el gol de Exiliados. ¿Cómo es? ¿Apoya a New Eleven o apoya a Exiliados? ¡Decídase! ¡Decídete! Ya la recupera Checo Castro. Checo Castro se la juega en profundidad para Pastonak. ¿Qué va a hacer Pastonak? La recupera Nico Flores. Y Exiliados tiene que hacerse fuerte. Con ese golcito tiene que hacerse muy fuerte. La tiene Checo Castro. Por aquí, por allá, por aquí, por allá. La recupera Nacho, que va a ser Ignacio André, que muy bien, probando con un remate quizás desde muy lejos, pero generó un rebote. Eso hay que hacer siempre. La tiene Oscarito, la juega para el medio, era muy buena, pero la recupera ya New Eleven, pero la vuelve a recuperar por el otro lado. El Cazuela que se la juega a los Lumpas, que va a hacer a los Lumpas. Mete el centro. Uy, Oscarito que está prendidísimo. Póngale New Eleven, dice Alejandro Espinosa. Está ahí, siempre prendió la transmisión. La saca New Eleven desde el fondo. Se me está gastando un poco la voz. Saludos al Ligro, Ralph Jones. Saludos ahí también para ti, Ralph. Gracias por estar acá presente en esta gran final. Último partido que lo va ganando Exiliados. De momento Exiliados es el campeón de la tercera división. La tiene Oscarito, la tiene Rodri Astorga. Necesito beber agua, gente, Pero después de esta, porque la tiene Pastonak, que va a hacer Pastonak, pasa en profundidad para Checo Castro la mete al área, la mete al lado. Atenta la defensa. Voy a beber un poquito de agua.
Oye, ojo, que viene Patonac. Amaga por aquí, por allá le va a pegar. Ay, no me dan respiro. Déjenme descansar, muchachas. La tiene Mercrack y lo saca Cazuela. Ahora sí puedo tomar agüita, la tiene Oscarito, pero Oscarito sale a buscar el contraataque. Y va para Ayrton. Ahora sí, no. Se viene Oscarito con todo. Ahora sí, toma agua. Carlos Delso, mira, potente mensaje. Dale New Eleven que no se les congele el pecho. Duras declaraciones de Carlos Delso. Un gran valor del norte del país que gritó campeón la semana pasada con Capo Esports. ¡Sí! José Aldana Castro le da like al vídeo. Gracias, José, por estar acá en la transmisión con todos nosotros, con toda la gente, con toda la genteciña acá en la Liga Chilena de PES. Mira, 51 espectadores de momento. Vamos, Leven, dice José Aldana. Más de 50 reacciones, más de 170 comentarios, más de 9 compartidos. Agradecido, gente. Agradecido por su apoyo. ¿Cómo vas a tomar agua? Dice Alejandro Espinosa. Salud. Yo voy con agua. Vamos, la Portis ahí. Yo tomo agüita, ¿eh? Lo siento, gente. No quería defraudarlos. Javier MN le dio like al vídeo. ¡Ampa! ¡Ampa! Gracias, Papu. El pause se hace un poco extenso. Se hace un poco extenso. Podríamos hacer un streaming extensible, ¿no? ¿Motivan o no motivan? ¿Cuánto aguantan estar aquí hablando de mamadas? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Mira, me acaba de hablar Knight. Te quiero mucho, Knight. Papu, God. ¡El Ra! ¡Puro Ra! Te respondo después. Pa. Ya lo tiene Rodri Astorga, la recupera Killer se la juega a Chico Castro va para la pelotita para X Scott. ¿Qué va a hacer Scott? Y la recupera. Mira, José Aldana compartió el stream. Gracias, José. ¡Ojo que la tiene Patonac! ¡Gol! ¡La empata Nioloa! No apareció el goleador de la tercera división. Apareció Patonac. Y ahí está poniendo el 1-1. Aquí Alejandro Espinosa. Aquí de Chillán, cagado de calor y sed. Vamos, nuevos 11, dice Nicole Cruz. Muy bien. Barras. Pensalas. Pa. Y el partido. Nicole Cruz es como ahí una filósofa. Matías Nicolás, ¡vamos mierda! ¿Qué pasa, New Leven? Dice Stephanie Layton. El partido está empatado. Tenemos la gran final. El tercer partido de este streaming, de esta I-Nacional. Recuerden que después de la Nacional vamos a tener un parón porque se va a estar disputando la Lacham League, el torneo que ojalá se vuelva a quedar en Chile. Colo-Colo es el actual campeón. Ahora hay muchos más equipos. ¿Es verdad que aquí se va a sortear un 0 kilómetros? ¿Te imagináis? Yo solo tengo un Hot Wheels. No sé si te sirve. Chiquitito. 0 kilómetros. No 0 kilómetros. Lo he ocupado un poco. Bueno, está por ahí. Pero sigue el partido. Está 1-1. New Leven sale a buscarlo con todos. No con todos. Pero bueno, ese partidazo buenos. Mis pezones, dice ahí, no veo ni una guá. Están poniéndose duros, yo creo, ¿eh? Endureciéndose de lo emotivo de este enfrentamiento. Ya la recupera. No, la tiene Galo Clown, sí que va a ser el payasito que tiene que aparecer el payasito. Ahora te sigue, gracias Fidel Antonio. Un God. Gracias, papi, por seguirnos. Te pasaste. Fidel, gracias por unirte a la comunidad de la Liga Chilena de PES. Va al centro de Gao, buscando ahí ese rebote que puede ahí generar daño, pero va la pelotita larga. Se están saltando el mediocampo de momento. Ambos equipos están un poco, quizás también la ansiedad, los nerviosismos. Todo juega, sobre todo en la final. No es fácil llegar y jugar a una final, gente. Ojo con eso. Ahí está Carlos Gebhardt, que hizo el segundo gol en el primer partido para sellar el triunfo de el Exiliados. Ya la recupera Chico Castro. Chico Castro va con todo, buscando ahí a Patonac para unirse. Lo tiene Patonac, que va a ser Patonac. Se gira, pasa en profundidad. ¿Qué cobra? ¿Qué cobró? ¡No! Eso era ley de ventaja, árbitro. Era una clara ley de ventaja porque se iba solo el jugador de New Leven. Pero el tiro libre, vamos a ver si lo aprovechan. Emercrack o Checo Castro. ¿Quién le pega? ¿Quién va a poner la magia? ¿Alaba o Kingsley Coman? Están los dos. Va Alaba, le pega. ¡Ay! Pasó por poquito, Carlitos. Dirían ahí en la WWF.
Buenos momentos. Éramos felices y no lo sabíamos. Sale el largo Robert, el portero de Exiliaros. Se la recupera Ayrton. Ahí está. Ayrton, me acuerdo de Ayrton Senna siempre con Ayrton. El dios de la Fórmula 1. Del automovilismo. El dato raro del momento. Hay pausa. Recuerden compartir, seguirnos. Mira, de los que están viendo transmisión hay 28 que no nos siguen. Sigan a la Liga Chilena de PES, muchachos. Dejen ahí su seguido. Nos ayudan a todos para crecer, para seguir dando esta transmisión. ¡Le pega de lejos! Muy bien, probando desde lejos, pero mejor. Opresor. Joel Opaso, el capitán de New Eleven, sacando el peligro, alejando la pelotita. Ailton. Ahí está Eric. Dale, Scott, ponle huevo, dice Fidel Antonio Martínez, que nos dio seguido hace poquito. Ya la tiene Patonac, ¿qué va a hacer Patonac? ¿Qué cobra? ¿Offside? Sí, estaba. El VAR apareció de buena forma y obviamente cobra el foul. Sadán Ortega compartió el streaming. Grande, Sadaneta, pa, y un abrazo. Yo soy Edu Vargas y tú eres Puch y llego a abrazarte con mucho amor, con mucho cariño. Ojalá vernos pronto, papu, ojalá vernos pronto. Ya la tiene Cabos Clown, ¿qué va a ser? La tiene Nacho. Yo creo que sea viernes, sí. Creo que sea viernes. 10 AM, viernes acá, por favor. Y un día lindo. Termino el primer tiempo, muchachos. Yo voy a... Tomé mucha agua. Tengo que sacar el agua. Si el partido inicia, bueno, llego al gol. Llego. Pero voy y vuelvo. El café está cargado. Los muchachos están ahí viendo qué ocurre, qué pasa. Porque el partido está 1-1. La gran final está peleada hasta el último. Huele, yo creo que huele a prórroga. No quiero mofar, pero huele a prórroga. Vamos, New Eleven, dice Apolo Pincheira. He volvido, diría ahí un mal hablador. He vuelto, gente. Estoy acá. Saludos al Ragnar y al León, dice Apolo Pincheira. Saludos al Ragnar. Cuando dicen Ragnar me acuerdo de Beto. Beto, el estadístico que tiene la Liga Chilena de PES. El que lleva todo de todo. ¡Arranca ya! Puede ser el último tiempo de esta gran final. Pero ya la tiene Pachonac, que va a ser Rodri Astorga. Rodri Astorga va a buscar la pelotita larga para el New Eleven. Va buscando al Killer. ¿Qué va a hacer el Killer? Tiene que meterlo al medio. ¡Le pegó! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De New Eleven! Tremendo el gol y se cae Checo Castro. Se cae un jugador de New Eleven, pero qué golazo. Por fin salió la conexión. Tremenda la asistencia de Rodri Astorga. Y cómo le pegó Killer, papá. ¡Qué golazo hiciste! ¡Qué golazo! Yo creo que ahí es donde más uno quiere la pelotita, ¿eh? Que te quede botando un remate hermoso, precioso. Golazo. Sin palabras, New Eleven. De momento llevándose el título. Y el gol de la fecha, del partido. Tremendo. Mis mascotas son el Ragnar. Golazo. Me dio un orgasmo, dice, no veo ni una guá. Ay, fue orgásmico. Yo también grité un poco de más. Es que fue golazo. Imposible no emocionarse con tanta calidad. Vamos a ver si Exiliados sale a buscarlo con todo. Exiliados puede porque Oscarito no quiere quedarse con las manos vacías. Ha estado siempre atento. Y ojo que lo tiene Nacho. Nacho busca el pase de profundidad para Ayrton. Sigue la pelota ahí. Sí, la tiene. Golón, dice Carlos Campillay. El cheque. El jeque de los zorros del desierto que ya están en primera división. El huracán naranja se viene, atento. Siempre creo en ti, Killer culiado, dice Toto. Muy bien, el Killer, golazo. Ahí están ajustando un poquito las cosas. Recuerden que se acaba de caer Checo Castro, o sea, se quedó con uno menos, está con una Comni 9, necesita arreglar las cosiguas, las cosiwis. Voy a tomar agua. Salud, gente, salud por esta finalaza. Mira, 29 personas no nos siguen. Síganos, gente. Síganos, por favor, a la Liga Chilena de PES. Nos ayudan a seguir creciendo.
Si ustedes nos siguen, después nosotros podemos hacer más sorteos. ¡Sí! Leonardo le da like al vídeo. Síguenos, Leonardo, síguenos. Recuerden, tienen que seguirnos porque vamos a estar sorteando cosas. Ya sorteamos unos zapatos carísimos de fútbol. Zapatos de fútbol sorteamos, gracias a Adidas. Vamos a ver si también Adidas se pone con más cositas. No sé si renovamos el vínculo por ahí. Hay que estar atentos. Leonardo también compartió el stream. Grande Leo, tremendo. El asintomático, dice. Grande asintomático, Eduardo. Supongo que por el killer, ¿o no? Pero bueno, hizo un golazo. Salud. Laporte Neta va a jugar a... Sí, es largo. Laporte la juega largo. Osvaldo José Crespo le dio like. Ampa, saludos, Papu. Golazo, salud. Ahí dice Alejandro. Ya la recupera Carlos Guepard. Tiene que salir con todo. Sí, saca la pelotita larga, pero ya la recupera New Leven. New Leven ya la tiene. Ahí está Checo Castro, que es la com. Oye, ojo. Autogolazo. Gol de New Leven. ¿Qué pasó con Exiliados? Qué autogol más tonto, hay que decirlo, gente. Complicando una final. El benevolente killer, dice Cristian Cejas. Ay. 3-1 lo va ganando New Leven, que se empieza a acomodar poco a poco. Pero queda mucho partido. Va a tener que salir a buscarlo con todo. Exiliados, o se le va a complicar la vida entera. Ahí tiene Patonac. ¿Qué va a hacer Patonac? Empieza a cuidar la pelotita también inteligentemente. Inteligencia. El IQ. Volvé, dice Carlos Delso. Por el gol. El autogol, en verdad. Quiso despejar, quizás estaba con un poco de lag, no sabemos. Después vamos a buscar las declaraciones. Pero ya la tiene Oscarito. Oscarito va a buscarla con todo. Muy atento. Jeteciño. Se la saca larga. Y Robert, que Robert había hecho una finalaza. Golazo, weón, dice Osvaldo. Bien, killer. Bueno, está llegando un poco tarde al gol de killer porque llevamos 3-1. La recupera Laporte la pierde, pero aparece, emerge desde atrás Emercrack busca el pase en profundidad, ya la tiene Aaron Lompas se la busca Oscarito. Vamos Exiliados con todo, chicos, dice Cleos Nilo. Uy, ojo que se viene solo Patonac. Uy, pero ¿qué pasó? ¿Se volvió? Sí, está offside. Se soltaron, ya salieron campeón, dice Alejandro Espinosa. Vamos Exiliados con todo, chicos. Grande New Leven, vamos campeón, dice Gino Marcel. Ya lo dan por campeón, ojo. No vaya a salir una mufa por ahí. Una mufilla. Siempre pasa, le pega de lejos. Muy bien a los Lompas, probando al portero, pero está atento Joel Opaso. Opresor, jeque opresor. Que lo lleva en su ID. Con orgullo, soy el portero. Uy, pero ¿qué pasó ahí con el Mandaloriano? Se cayó y aparece solo Oscarito. Oscarito, ojo, que se complica, ¿no? Pero la tiene X Scott, que empezó a jugar un poco más atrás. Reordenaron las piezas con ese jugador menos, hicieron un 4-4-2 y están mejor parados. Ya lo tiene Patonac buscando, ahí es Killer. ¿Qué va a hacer el Killer? Va Gabo a buscarlo, pero mete un L1 triángulo, se equivoca, la recupera Killer, le quedó a Killer, la tiene Nico Flores la busca para el lado, ya lo tiene Nacho mete pase de profundidad. Hoy Alejandro García dijo Laporte si salen campeones mañana libre. Ojo. Se celebra, parece. La tiene Ayrton mete el pase al medio. ¡Uy! Oscarito, casi estuvo a nada de puntearla y dejar pagando a todo el mundo. Pero la retiene Oscarito, le pega. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo hizo! ¡Gol! Oscarito. Exiliados se pone a uno de igualar este partido. Mira qué golazo hizo. Tremendo, papá. Tremendo. Se acomodó, recibió pum, chin para adentro. Chimbazo. 3-2 y Exiliados se mete en partido. 77 minutos. Puede hacerse real la mufa, gente. Puede hacerse real. Qué golazo hizo. Ojo con esa falta. Y se empieza a complicar. Pero da la ley de ventaja muy bien aplicada. ¿Va a cobrar la falta? No. Juegue. 80 minutos. Se viene. Oye, qué golazo. Han habido 2 golazos. El de Killer y el de Oscarito. El segundo Oscarito. Uf, papá. Qué gol. Y Oscarito quiere más. Se creció que era sortear entradas al cine. Y no tenemos. Lamentablemente, pero la tiene Ayrton. Ayrton va a pegarle. La tiene Aaron Lompas. ¿Qué va a hacer Aaron Lompas? Ojo que no la vayan a cometer penal. Tira al centro, tira a esquina. Uy. Vamos. Que viva el pez. La tiene Leonardo. Ahí, saludos, Leonardo. Perdón, no la tiene. Está saludo. Cristian Arizolo también le da like al vídeo. Gracias al vídeo, al streaming. Le pega ahí. Y la pelotita queda ahí. Ya la tiene. Aaron Lompas. ¿Qué va a hacer Aaron Lompas? Por aquí, por allá, maca, por aquí, por allá. ¡Le pegó! ¡Ay, opresor atento! Ya debemos aguantar el partido, dice Jesús Félix Gabino, el 10 de la calle, dando indicaciones desde afuera de la cancha. Va la pelota para Patonac. Llega, no llega. La tiene Roberto. El amigo Roberto se la saca el largo. Ya debemos aguantar el partido. Bueno, sí, lo leímos. Sí, lo leímos.
Lo leímos. Me mamé. ¡Se mamó! Diría Franco Escamilla. Ya la tiene Killer. Killer se la juega para Scott. Necesita salir con todo exiliado. Ya irse arriba, mandar un central al área. Ya tiene que hacerlo de todo. Se le acaba el tiempo. Se le escapa de las manos. La copa. Y ahí está el pause. Es lo que tiene que venir. Ordenarse. Boa noite, dice Ariel Wahorn. Laporte. Ahí está. Gracias, Ariel. Gracias. Upamecano. Dándole like al video también. Laporte. Me amas, hijo, dice Alejandro García. Pero sale con todo Mauri Andrés. La juega para arriba Mauri. Le queda a Michi. La saca Miji. Y se queda en los últimos minutos de Rodri Astorga. Para arriba, pero la recupera Mauri Andrés. Necesita salir a buscarlo con todo. Solo hay uno atacando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ducha masiva, dice ahí. No veo ni una guá. La pelotita sale larga, 2 minutos, es la última pelotita, es la última del partido, tiene que salir a buscarlo con todo, la tiene Ayrton, ¿qué va a hacer Ayrton? La mete en profundidad, le queda Oscarito, la saca, terminó, ¿o qué cobró falta? New Leven va a salir campeón y New Leven va a salir campeón, se lo dedicamos a todos, la respucha Maujo, que los parió, y saca acá opresor, y va a ser campeón New Leven, saca acá opresor, y va a ser campeón New Leven. Deja pasar los últimos segundos, no quiere tener ninguna duda. ¡Campeón! New Leven es el campeón de la tercera división de la Liga Chilena de PES de Liga Nacional. 11 versus 11. Felicidades, New Leven, jamás dudé, dice ahí. Carlos Delso, buena, bien ahí, narrador, Jesse Stream, un gran trabajo, gracias papi, dímelo más, ando buscando una criminal, ahí está, motivado, yo canto, buena campeón, felicidades New Leven, la copa ahí está Rigo González, Gino Marcel, están todos presentes, los muchachos, vamos a bajar un poquito acá el chat para que ustedes lo puedan ver con mayor claridad, ahí está, mira, la gente celebrando, campeón New Leven, la copa se viene para Arica City, bien cabros, también felicitar a exiliados, tremenda final que nos dieron, estuvieron a nada de llevar eso a un tercer partido. Joel celebrando, aguante New Leven, los amo, dice José Aldana. Tremendo el título, como comentaba Rodrigo Barrera, bastante merecido. Llegaron ahí como los mejores de la fase regular. Lo demostraron en playoff y también en la gran final. Son los nuevos campeones, se llevan los $175 de campeón, la copa de campeón. Y vamos a estar pronto dando mayor información de la cuarta temporada de Liga Nacional, donde se van a abrir cupos para los nuevos equipos que quieran ingresar a esta tercera división. Buena final, felicidades a ambos equipos, dice Gino Marcel Santoro del Mar. Toque peruano ahí presente, felicitaciones New Leven, toque fino está en su corazón. Saludos para el streamer, espectacular trabajo y que viva el PES. Saludos, gracias muchachos. Así dan ganas de hacer streaming. Si ustedes apoyan, nosotros lo hacemos. Entretenido, conversar con la gente, nos gusta. Campeón New Leven, dice desde Honduras, Centroamérica, saludos. Grande New Leven, mira, desde Centroamérica, qué grande. Pechito frío le dice Ignacio, no, ojo que Ignacio jugó un partidazo como extremo derecho. Guillermo Elías Andrés le dice, gran final. El capitán de Rangers saludando al capitán de exiliados que salió segundo. Yo creo que si la U hubiera tenido público, ya, cagaron. ¿Qué pasó? Locales, cabros, locales. ¿Qué pasó? Perdón, gente, voy a sacar esto. Pero seguimos celebrando al cuadro de New Leven que salió campeón. San Ortega y va a seguir. Y nada, gente, llegamos al final de esta transmisión. Agradecer a todos por su sintonía. Ya saben, New Leven es el nuevo campeón de la tercera división de la Liga Chilena de PES. Asciende a segunda, igual que exiliados. Pero nada, ahí está. Merecido título. Los próximos días van a tener detalle completo en la Liga Chilena de PES.cl sobre todos los campeones. Y además, la imagen de campeón obviamente la vamos a sacar pronto por las redes sociales porque New Leven es el campeón de la tercera división. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, gente. Yo estoy acá. Gracias, fue una linda transmisión. Si ustedes quieren más streaming, comenten y hacemos más streaming. Tenemos invitados y hacemos muchas más cosiwis. Pero nada, los dejamos, gente. Un agrado haber estado con ustedes, compartir esta final del I Nacional 11 versus 11. Soy Felipe Caponi, su servidor de la Liga Chilena de PES. ¡Chau!
Ganó New Leven, papu, ganó New Leven, Cristian Caselli. Dale like al streaming y también suscríbete a la Liga Chilena de PES. Por favor, amigo. Hola, soy Mickey Mouse. Run up, get gunned down, cause you can find me anywhere on the block or the Grammys. Keep on talking and I'ma run up on your granny. Cause I'm grimy. Cause I'm grimy. Your girl gave me air twice and I ain't talking Siamese. You said I